Capítulo 3. Un llamamiento a la unción en el púlpito, acción en los bancos de la iglesia. Cuando un hombre se ha arrastrado durante años en un cristianismo convencional y de repente levanta un vuelo a una inteligencia espiritual y se hace activo y fervoroso en la batalla por el Señor, mostrando un incansable celo por los perdidos, hay alguna razón para ello. Pero estamos en tiempos tan subnormales al presente que lo que era normal en los días del Nuevo Testamento parece anormal hoy día. El secreto de este hombre o mujer que se levantan como un jet en los caminos del Señor es que en algún lugar o de alguna manera ha tenido como Jacob un encuentro con Dios y ha sido herido en su naturaleza carnal, pero ha sido fortalecido por el Espíritu Santo. Hay dos factores indispensables para la vida cristiana que tiene éxito. Son visión y pasión. Los hombres pueden vencer imponentes tempestades de criticismo carnal y escalar las más peligrosas alturas de despiadada oposición diabólica para plantar por encima de todo la cruz de Cristo. ¿Cómo? Si han cogido una visión y contraído una pasión. Algunos nos exhortan ahora a no hacernos tan fanáticos, que no seamos útiles para las cosas terrenales. Hermanos, este peligro no existe en la generación actual. La verdad brutal y sin paliativos de nuestros días es que somos tan terrenales que apenas somos útiles para las cosas celestiales. Amigo, si fueras tan diligente en el cuidado de las almas como lo eres para tus negocios, serías una amenaza al diablo. Pero si fueras tan poco diligente para tus negocios terrenales como lo eres para los negocios celestiales, es seguro que tendrías que mendigar tu pan. George Dickens Martilly, en mi mente por muchos años está acertada sentencia. Una visión sin una tarea hace un visionario. Una tarea sin visión, un galopín sin oficio ni beneficio. Una visión y una tarea, un perfecto misionero. Isaías tuvo una visión cuando murió el rey Usías. Quizá hay una persona en tu vida que está impidiendo tu plena visión del Señor. La expansión espiritual tiene un alto precio y hay que pagarlo a veces mediante una decisión crucial. ¿Estás preparado para una visión a ese alto precio? ¿La pérdida de mi amigo o de una carrera? No hay precios de ganga para una verdadera renovación espiritual. Si solo quieres ser sabio y santificado para tu propia satisfacción, el ejercicio del Señor no tiene necesidad de ti. Isaías tuvo una visión en 3 dimensiones. Observadlo en Isaías 6, versículos 5 al 9. ¡Ay de mí! Una frase de confesión. Heme aquí la palabra de limpieza. Ve la palabra de comisión. Fue una visión hacia arriba, vio al Señor. Interna se vio a sí mismo, externa vio al mundo. Fue una visión de santidad. Amados míos, ¿cómo necesita nuestra generación una visión de Dios? Con toda su santidad, de humillación, yo soy inmundo, de anhelo, ¿quién nos irá? Fue una visión de altura. Vio al Señor sobre un trono alto y sublime. Una visión de profundidad. Vio los escondrijos de su propio corazón. Una visión de anchura. Vio al mundo. En esta hora, cuando la generosidad de la iglesia conoce más de promoción que de oración, cuando se ha olvidado la consagración, convirtiéndola en competencia, y se ha sustituido la propagación por propaganda, esta triple visión es imperativa. Donde no hay visión, el pueblo perece. Donde no hay pasión, perece la iglesia aun cuando se vea llena hasta las puertas. Un predicador mundialmente famoso que había sido usado poderosamente por Dios en años pasados para un verdadero despertamiento, distinto del actual evangelismo de masas, me dijo que había tenido una visión así.
Todavía puedo ver su rostro asombrado cuando me contó que no sabía si estaba o no en el cuerpo o había sido transportado, pero que pudo ver una multitud incontable sumergida en un abismo, rodeada de fuego, encerrada en el manicomio del universo, el infierno. Este predicador nunca más fue lo que había sido antes desde que tuvo esta visión. ¿Cómo podía ser de otro modo? Oh, que Dios nos concediera una revelación semejante, que rompiera nuestro corazón. Nos hemos educado en el secreto de la oración y en la escuela de la adversidad, de tal modo que nuestros espíritus pudieran soportar semejante visión quebrantadora. Bienaventurado el servidor de Dios, a quien el Señor imparta esta visión, sino físico, psíquica, sí, de un modo espiritual. Nadie vive más allá de su visión. Inteligentes teólogos no pueden romper las murallas de hierro de la superstición y oscuridad espiritual, tras las cuales han vivido millones de seres humanos durante milenios. Solo hombres, quizás, con menos profundidad intelectual, pero con más profundidad de visión, pueden hacerlo. Ser espiritual produce gozo y paz. Sin embargo, el hombre espiritual no puede pasar por encima de hechos conturbadores como los siguientes. Léelo y llorad. Japón. El gobierno declara que su población excede de los 70 millones de seres humanos y está creciendo a razón de 1.100.000 personas por año. Esto significa un aumento de 5 millones de almas sin Cristo cada 5 años. Pues no pueden calcularse los verdaderos convertidos anualmente en más de 100.000. Pon esto en tu lista de oración. Corea. Allí hay 9 millones de habitantes, la mayoría refugiados sin hogar y casi sin alimentos. Al tiempo de escribirse este libro, las condiciones han mejorado allí desde entonces, pero el cuadro es indescriptiblemente peor. Hoy en día, en Vietnam, India, centenares de millones de seres viviendo en tinieblas y sombras de muerte. Palestina, 1 millón de refugiados árabes. Europa, 11 millones de personas desplazadas. Qué dolor de corazón causa este pensamiento. China, más de 300.000 refugiados de la China comunista viven en chozas en los suburbios de Hong Kong. Y si venimos a la condición espiritual, qué peso abrumador produce en el alma cristiana pensar que existen 15 millones de judíos, 300 millones de budistas, 170 millones de maometanos, 350 millones de confucionistas, 50 millones de hinduistas, 90 de sintoístas y otros millones de paganos, para quienes Cristo murió, pero que no han sido alcanzados con las buenas nuevas del Evangelio. Aún en la misma América del Norte, tan cristiana, se calcula que hay 27 millones de menores de edad que no reciben educación cristiana y 10.000 aldeas sin iglesia alguna. Casi 1 millón de personas mueren cada semana en el mundo sin Cristo. ¿No significa nada esto para ti? Quizá, quién sabe. Dios está más enojado con América del Norte e Inglaterra que contra Rusia. ¿Te parece raro? Considera serenamente que en Rusia hay millones que no han tenido jamás la oportunidad de escuchar un claro mensaje del Evangelio, ni tener una Biblia, ni les es fácil escuchar un programa evangélico por radio. Millones acudirían a una iglesia si pudieran. La repetida declaración de que el pecador debe tener una visión del infierno es enteramente equivocada. Lo que probablemente necesitan es una visión del Calvario con el dolorido Salvador llamándole al arrepentimiento. Pues, si existe tan maravillosa salvación, ¿por qué debe perecer? Se cita a William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, quien decía que quisiera, si fuese posible, que sus soldados, como final de su entrenamiento, pudieran estar 24 horas contemplando los sufrimientos eternos del infierno. El fundamentalismo que profesa la misma fe que Booth necesita tal visión. Y el grandilocuente predicador modernista lo necesita todavía más. Carlos Peace era un criminal que no esperaba leyes divinas ni humanas. Finalmente fue capturado y condenado a muerte. En la fatal mañana de su ejecución, mientras era conducido de su celda al cadalso,
en la prisión de Arnley, Leeds, Inglaterra, iba delante el capellán de la prisión leyendo rutinariamente textos bíblicos que hablan de la condenación y de la vida eterna de Cristo. Jesús vino a obtenernos con textos bíblicos que hablan de la condenación y de la vida eterna, que Cristo Jesús vino a obtenernos con su sacrificio. El reo tocó al predicador por la espalda y le preguntó qué estaba leyendo. Son los consuelos de la religión para esta hora fatal, respondió el clérigo. ¿Y usted cree que todo esto es verdad?, replicó el criminal. El oír leer de un infierno con fuego que nunca acaba de consumir a sus víctimas, con la indiferencia con que lo estaba haciendo el funcionario de la prisión, era demasiado para Carlos Peace, y al mismo pie del cadalso, en el patio de la cárcel, le espetó el siguiente sermón. Señor, si yo creyera lo que usted y su iglesia dicen, aun cuando Inglaterra estuviera cubierta de costa a costa de cristales rotos, yo iría descalzo o de rodillas a predicar a las gentes que se arrepintieran y evitaran semejante suerte. Creo que los cristianos no deberían vivir para otra cosa que para salvar almas, si realmente creyeran lo que dicen creer. Querido lector, porque la iglesia ha perdido el fuego del Espíritu Santo. Los hombres van al fuego del infierno. Necesitamos una nueva visión del santo Dios. Dios es esencialmente santo. Los querubines y serafines no clamaban: omnipotente, omnipotente es el Señor. Ni tampoco omnipotente, omnipotente es Dios, sino santo, santo, santo. Este vasto concepto hebreo necesita entrar de nuevo en nuestras almas. Si hiciera del abismo mi habitación, allí estás tú. Si tomares las alas de alba, allí estás tú. Dios trasciende el espacio y el tiempo. El Dios de quien no podemos escapar nos espera en la eternidad. Cuán bueno es estar en paz con Él desde aquí y estar en el centro de su voluntad ahora. Estar en su presencia un rato con temor y temblor antes de dirigirnos a nuestro trabajo diario sería un poderoso estimulante para nuestras almas. Quien teme a Dios no teme a los hombres. El que se arrodilla ante Dios sabrá estar de pie ante cualquier situación difícil. Una mirada diaria al Santo de los Santos no haría sumiso a su voluntad. Unidos a su omnipotencia, callados ante su omnisciencia y reverentes ante su santidad. La enseñanza es la norma de nuestro siglo. Un ministro santo sería una poderosa arma en las manos de Dios, decía Roberto Murray McCheyne. Ante la visión del capítulo 6 de Isaías, el profeta tiene una serie de ayes. ¡Ay de mí! Yo soy falto de oración. Debería ser nuestra confesión y clamor. No hay por ventura departamentos impuros en nuestra mente. No tenemos esqueletos guardados en los estantes de nuestros corazones. ¿Puede el Espíritu Santo ser invitado a acompañarnos por los corredores de nuestra alma? ¿No hay allí fuentes secretas de mal, motivos egoístas y cámaras secretas conteniendo cosas corruptas que dominan nuestras almas? Se ha dicho que hay 3 personas en cada uno de nosotros: la que nosotros pensamos ser, la que la gente piensa que somos y la que somos realmente a los ojos de Dios. A menos que anhelemos sinceramente obtener la victoria espiritual, seremos tan blandos para nosotros mismos y tan duros para otros. El yo propio se ama a sí mismo. No sabemos practicar lo que dijo cierto santo de Dios llamado Geraldo Majella, que con la ayuda de Dios amaba a todo el mundo menos a Geraldo Majella. Magnífica idea, pero con demasiada frecuencia nos ocultamos de nosotros mismos. Invitemos al ojo escudriñador y omnisciente del Señor a descubrir las corrupciones de nuestro astuto yo, que se ha quitado de nosotros y crucificado con Cristo, para que de aquí en adelante no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. No sirve llamar al pecado con algún otro nombre, diciendo: aquella persona sí que tiene el genio diabólico. El mío es solo justa indignación por ciertas cosas. Ella es intratable. Mi irritabilidad es solo un caso de nervios. Él es codicioso. Yo no hago sino extender mi negocio.
Él es terco. Yo soy solamente un hombre de convicciones. Ella es orgullosa. Yo no hago más que tener buen gusto por las personas y los objetos. Hay excusa para todo si nos lo proponemos. Pero el Espíritu Santo no nos engaña ni disimula nada, si nos sometemos a su infalible escrutinio. Jesús dijo al ciego: ¿qué quieres que te haga? Él le respondió: Señor, que recobre la vista. Marcos 10:51. Pidamos vista espiritual, interior y exterior. Entonces, como Isaías, miraremos arriba y veremos al Señor con toda su santidad. Miraremos a nuestro interior y veremos nuestra necesidad de limpieza y poder. Miraremos fuera y veremos a un mundo que perece y necesita a un Salvador. Escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón. Pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en ellos camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 al 24. Entonces habrá unción en el púlpito y movimiento en los bancos de la iglesia. ¿No confiamos demasiado hoy día en el brazo de la carne? ¿No pueden ser hechas hoy día las mismas maravillas que en el tiempo antiguo? ¿No están hoy día los ojos del Señor recorriendo toda la tierra para mostrar su poder a quienes ponen su confianza en Él? Oh, que Dios nos diera más fe práctica en Él. ¿Dónde está el Dios de Elías? Pues está esperando a algún Elías que le llame. Jane Gilmore de Mongolia. Conocemos el poder de la oración por los esfuerzos de los malos espíritus para distraernos durante el divino trabajo. Y experimentamos el fruto de la oración por la derrota de nuestros enemigos. Juan Climacus sabe que vamos a proveernos de poder en su contra y por esto se opone tanto como puede. R.C. Yo busco un hombre, Ezequiel 22:30. Elías era un hombre, Santiago 5:17. Capítulo 4. ¿Dónde está el Dios de Elías? A la pregunta ¿dónde está el Dios de Elías? Respondemos, pues, ¿dónde ha estado siempre? En su trono. Pero ¿dónde están los Elías de Dios? Sabemos que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, pero, nosotros no somos hombres de oración como él. Hoy Dios parece olvidar a los hombres de oración. No porque somos demasiado ignorantes, sino porque somos demasiado autosuficientes. Hermanos, nuestras capacidades son nuestros impedimentos y nuestros talentos piedras de tropiezo. Elías salió de la oscuridad al escenario del Antiguo Testamento como un hombre maduro. La reina Jezabel, aquella hija del infierno, había destruido a los profetas de Dios, reemplazándoles por sacerdotes de divinidades falsas. Oscuridad espiritual cubría la tierra. El pueblo estaba ciego y bebía la iniquidad como agua. Cada día se levantaban nuevos templos paganos, donde se practicaban crueles ritos en los que perecían inocentes, víctimas humanas de niños y doncellas. Todo esto ocurría en un pueblo que llamaban a Abraham su padre, y cuyos antepasados habían clamado a Dios en sus tribulaciones y habían sido librados de todas sus angustias. El Señor de gloria parecía ausente y la sal había perdido su sabor. El oro se había convertido en escoria. Sin embargo, de su profunda apostasía, Dios levantó un hombre. No un comité, ni una secta, ni un ángel, sino un hombre. Y un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Dios llamó a un hombre no a predicar, sino a estar en el portillo, como Abraham en el Antiguo Testamento. Así ahora Elías estuvo ante el Señor. Por eso el Espíritu Santo pudo escribir su biografía en 2 palabras. Elías oró. Nadie puede hacer nada más importante para Dios y para los hombres. Si la iglesia tuviera hoy tantos ardientes intercesores como tiene consejeros diligentes, veríamos el despertamiento universal antes de un año. Tales hombres de oración son siempre benefactores nacionales. Elías era uno de estos.
oyó una voz, vio una visión, experimentó un poder, se entregó con un enemigo y contando con Dios como aliado, obtuvo una gran victoria. Las lágrimas que derramó, las angustias que sufrió y los gemidos que profirió están escritos en el libro de las crónicas de Dios. Por fin, Elías emergió con la infalibilidad de un profeta. Conoció la mente de Dios. Por tanto, un solo hombre conquistó una nación y alteró el curso de la naturaleza. Este, desecho de los hombres, se mantuvo firme e inconmovible como los montes de Galaad cuando cerró los cielos con su palabra. Por la llave de la fe que se adapta a todos los cerrojos. Elías cerró los cielos, se puso la llave en el bolsillo y Acab tembló. Aunque es maravilloso cuando Dios se apodera de un hombre, es todavía más admirable cuando un hombre se apodera de Dios. Que un hombre de Dios gime en el espíritu y Dios clamara: dejadme hacer. Nosotros quisiéramos las proezas de Elías, pero no sus destierros. Hermanos, si hacemos las obras de Dios a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y con el poder de Dios, tendremos la bendición de Dios y las maldiciones del diablo. Cuando Dios abre las ventanas del cielo para bendecirnos, el diablo abre las puertas del infierno para atacarnos. La sonrisa de Dios significa el ceño del diablo. Los simples predicadores no pueden ayudar ni dañar a nadie, pero los profetas conmueven a todo el mundo y hacen desesperar a algunos. El predicador suele ir con la multitud. El profeta va en contra. Un hombre pobre, pero ardiente y lleno de Dios, será tildado de mal patriota, porque habla contra los pecados de su nación, de severo, porque su lengua es espada de dos filos, de desequilibrado, porque el peso de la opinión está en su contra. El predicador será ensalzado, el profeta abucheado. Ah, hermanos predicadores, amamos a los santos de la antigüedad, mártires y reformadores. Veneramos a nuestros Luteros, Bunjans, Wesleys, Asburys, etc. Escribimos sus biografías, reverenciamos su memoria, redactamos respetuosos epígrafos, les construimos monumentos. Lo hacemos todo menos imitarles. Veneramos como reliquia hasta la última gota de su sangre, pero no guardamos de derramar una gota de la sangre nuestra. Juan el Bautista pudo mantenerse 6 meses en prisión, pero él y Elías no podrían permanecer 6 semanas en la calle de una ciudad moderna. Los encerrarían en un manicomio por reprender el pecado y no silenciar su mensaje. Los evangelistas de nuestros tiempos lloran el poder de los sistemas ateos, pero cierran la boca ante la amenaza de la religión nominal y apóstata. América se estremecería de costa a costa si algún predicador famoso atacara a las religiones humanamente organizadas y sus errores. Nadie siente compasión por las multitudes engañadas en vida y en muerte con formas nocivas de religión. Tales multitudes tienen que conmovernos, como conmovieron a Elías, circunstancias parecidas. El enemigo ha venido como un río. No hay ningún guerrero de Dios revestido con la armadura del Espíritu Santo capaz de levantar bandera contra él. Solo un lugar mantendrá el corazón en pasión y los ojos en visión. Este lugar es la cámara secreta de oración. Elías, con un volcán en el corazón y voz de trueno, apareció en el reino de Israel para un tiempo como ese. Las dificultades para la evangelización mundial son muchas en nuestros días, pero las dificultades dan lugar a hombres decididos. ¿Has llegado ante ríos que te parecen invadiables? ¿Te hallas ante montañas incruzables? Dios es especialista de cosas imposibles para todo otro poder. Pero el precio es alto. Dios no quiere ser nuestro asociado, sino a condición de ser dueño. Elías vivió con Dios. Consideró los pecados de la nación como pecados contra Dios. Se entristeció sobre tales pecados como Dios mismo y habló contra ellos como Dios. Fue tan apasionado en sus oraciones como en su denuncia del mal. Su predicación era como fuego y los corazones de los hombres como metal fundido. Pero los pasos del hombre
de bien son ordenados por el Señor. Salmos 37:23. El Señor dijo a Elías, escóndete. Y más tarde dijo, muéstrate. Habría sido un gran error esconderse cuando tenía que reprender a reyes por el amor de Dios. Y peligroso desafiarles sin orden expresa del Señor. Es un error predicar si el Espíritu nos ordena esperar en el Señor. Debemos aprender a decir como David, alma mía, espera siempre en Dios. Salmo 62:5. ¿Quién se atreverá a pedir a Dios cortar todos nuestros propios apoyos? Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Sus caminos son escondidos, pero Él nos los revela por el Espíritu Santo. ¿Le ordenó Dios alojarse en Cherit y Sarepta en algún gran hotel? Oh, no. A este profeta de Dios, a este predicador de la justicia, le fue ordenado alojarse en casa de una viuda pobre. Más tarde, la oración de Elías fue un modelo de oración concisa. Escúchame, oh Señor, escúchame, para que este pueblo pueda conocer que tú eres el Señor y que tú has cambiado su corazón. Primera de Reyes 18:37. M. Bounds tiene razón al decir que las oraciones breves en público son el resultado de largas oraciones en secreto. Elías oró, no por la destrucción de los profetas idólatras, ni que cayeran rayos sobre el rebelde pueblo de Israel, sino para que la gloria y el poder de Dios se revelaran como Dios quisiera. Nosotros tratamos de ayudar a Dios a salir de las dificultades. Recordad que Abraham lo intentó y hasta el día de hoy el mundo sufre su error a causa de Ismael. En cambio, Elías trató de poner las cosas más y más difíciles para Dios. Pidió fuego e hizo empapar el altar de agua. Dios quiere vernos atrevidos en nuestras oraciones. Pídeme y te daré las gentes por heredad y por posesión tuya los términos de la tierra. Salmos 2:8. Oh hermanos ministros, la mayoría de nuestras oraciones son advertencias y consejos a Dios. Nuestra oración está teñida de egoísmos, ya sea para nosotros mismos, para nuestra denominación o para nuestro grupo. Perezca tal pensamiento. Nuestro objetivo debe ser Dios solo. Es su honor el que está puesto en juego. Su bendito Hijo, el que es despreciado e ignorado, sus leyes quebrantadas, su nombre profanado, su libro olvidado y su casa convertida en un círculo de actividades recreativas. Dios necesita mucha paciencia para con las oraciones de su pueblo. Le decimos lo que tiene que hacer y cómo. Hacemos juicios y formulamos apreciaciones cuando oramos. En una palabra, lo hacemos todo menos orar. Sin embargo, en ninguna escuela dominical puede aprenderse este arte. ¿Qué escuela bíblica tiene la oración como una de sus asignaturas? La ciencia más importante que uno puede estudiar es la oración, según la Biblia. Pero ¿dónde se enseña semejante ciencia? Liándonos la manta a la cabeza, nos atreveremos a decir que muchos de nuestros presidentes y maestros no oran ni derraman lágrimas ante Dios. ¿Cómo pueden enseñar lo que no saben? La persona que pudiera inducir a muchos creyentes a orar levantaría el más grande despertamiento que el mundo haya conocido. La falta no está en Dios. Él es poderoso para hacer conforme al poder que obra en nosotros. El problema para Dios hoy día no es el ateísmo, ni la religión falsa, ni el liberalismo o modernismo. El problema para Dios es el fundamentalismo muerto. El evangelismo y el despertamiento, aunque íntimamente unidos, no deben ser confundidos. El despertamiento es una experiencia de la iglesia, el evangelismo una expresión de la iglesia. Paul Riss. Dios nunca ha tenido el propósito de que su iglesia sea un refrigerador para conservar la piedad, sino una incubadora de nuevos convertidos. Y el incisome. ¿Soy yo, Señor? Los apóstoles. Has llegado ante ríos invadiables, te hallas quizá ante montañas incruzables. Dios es especialista de cosas imposibles y se complace en hacer lo imposible a todo otro poder. Señor, ayúdanos a obtener popularidad donde ésta tiene verdadero valor, en la corte celestial. Sep.